Agradecerles a todos la presencia, especialmente al ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, que nos acompaña hoy. Y bueno, yo simplemente voy a darles la bienvenida a este ciclo de actividades que en conjunto vamos a realizar con el Museo Torres de la Llosa. Aquí me acompaña su directora, Paula Sánchez. Y las actividades que se van a desarrollar hoy vamos a tener a la palabra de Paula, que nos va a presentar a su institución, y después el proyecto Curiosa Naturalia, que Martín y Erika bueno, nos van a hablar y va a ser la actividad central de hoy. Después, en agosto vamos a tener una nueva actividad aquí en el museo, y después en septiembre nosotros los vamos a visitar a ellos. Ahí se va a hacer una pequeña presentación institucional, igual que la va a hacer Paula ahora. Y bueno, sobre fines de septiembre estaremos cerrando este ciclo de 4 actividades. Así que de mi parte nada más, bienvenidos nuevamente y los dejo con Paula. Muy bien. Bueno, no soy muy amiga de los micrófonos, así que si me permiten, yo lo voy a apagar. Me van a escuchar igual, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Javier, gracias ministro por la presencia, y a todos ustedes, quienes están conectados también, muchas gracias por participar de esta primera instancia de actividades. Como ya les comentaron, mi nombre es Paula Sánchez, soy profesora de biología y soy la directora del Museo Carlos Alberto Torres de la Llosa. Sé que algunos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, la idea es simplemente un ratito presentarles a nuestra institución, que fue también el lugar donde se gestó este maravilloso proyecto de Curiosa Naturalia. Así que les voy a contar un poquito. Ahí, ya le mostré todo lo que quería mostrar, pero bueno, ya llegué al final, chicos. A ver. Bueno, ahí va. Simplemente para contarles un poquito, el museo está ubicado en el edificio de IABA, el edificio del Vázquez Acevedo. Es un museo que está inaugurado desde el año 1911 y si bien en un principio perteneció a la Cátedra de Historia Natural de la Universidad de la República, en el año 1935 este museo queda en manos de Educación Secundaria. Comprendía en realidad en sus inicios una gran cantidad de colecciones que llegaron para el momento de esta inauguración, principalmente la Casa de Irol de París, algunos alemanes también, y después con el correr de los años el acervo del museo ha crecido enormemente, pero mantiene todo su estilo también, ¿no? Victoriano, francés, incluso en su propia organización. El director más importante que tuvo el museo, después que llegué yo, obviamente, pero el más importante de todos ha sido Carlos Alberto Torres de la Llosa, director honorario hasta su fallecimiento. Es de él justamente quien lleva su nombre esta institución. Y bueno, ahí tienen, les puse una fotito, en realidad es un recorte que tenemos en el museo, muy apreciado, en una vitrina, de un sector que también nos agrada mucho mostrarles en nuestra institución, que es el anfiteatro, que es de época, y ahí está el doctor Carlos Alberto Torres de la Llosa dando una clase de aves en el anfiteatro. Todo eso se mantiene hoy en la actualidad, así como está en esa foto, así que después los invitamos a que vengan a conocerlo. A ver si no hago macanas. Bien. Bueno, contarles que en el edificio del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el IABA, funcionamos 3 dependencias culturales de educación secundaria de las 4 que existen. Una es el Museo Torres de la Llosa, el otro es el Observatorio Astronómico de Montevideo y también está la Biblioteca Central de Secundaria, ¿sí? La 4ª dependencia cultural es la Cátedra de Alicia Goyena, capaz que escucharon hablar de ella alguna vez, que no está en el edificio, está en Parque Rodó, pero bueno, el observatorio, el museo, la biblioteca y el Instituto IABA funcionamos como lo que se conoce el Polo Cultural IABA. Después, bueno, contarles un poquito nada más, tenemos una exhibición permanente, ¿sí? Si ustedes pasearon por las salas del museo, van a ver que tenemos una gran cantidad de ejemplares, como les decía antes, más o menos unos 1100 ejemplares en exhibición. Si bien somos un museo, no somos un museo que tiene las características del Museo Nacional, no se hace investigación, sino que su
exclusivo, entonces la mayor cantidad de piezas que tiene el museo están en exhibición, ¿sí? No hay colección. También contarles que el museo tiene ya desde el año 2009 apertura al público, ¿sí? No se conocía mucho este museo antes porque la entrada era exclusivamente por el edificio de Yaba. O sea, uno tenía que ir al Liceo Yaba, llegar a uno de sus patios, atravesar una puerta y entraba ahí al museo. Entonces, no se conocía demasiado, a no ser que uno visitara la institución o participara, por supuesto, como estudiante del Yaba. En el año 2009 sufre una reforma a todo el edificio y se hace una entrada independiente y común a la Biblioteca Central también de Secundaria y al museo. Así que a partir del año 2009, este museo empieza a conocerse un poco más, pero siempre existieron actividades vinculadas a extensión. ¿Ah? Acá, por ejemplo, les traje algunas fotitos que hay en el anfiteatro, hay cursos, hay talleres, conferencias, que bueno, las van a poder acompañar si siguen las redes sociales del museo. Y tenemos un laboratorio, que esto es bien importante, ese laboratorio tiene a Víctor Baqueta, que está ahí en la foto, que es el encargado del departamento de histología animal. Ahí hacemos preparados y cortes histológicos. Ahora tenemos una compañera que honorariamente viene a trabajar botánica, pero también tenemos histología animal. Y este laboratorio se monta cuando se saca lo que es el centro de equipamiento didáctico que funcionaba en el edificio de Yaba, ¿sí? No sé si fueron al Yaba alguna vez, pero abajo hay un subsuelo que llamábamos las catacumbas, y ahí abajo funcionaba el centro de equipamiento didáctico, donde se hacía todo el material didáctico que abastecía a todos los liceos del país. Ahí había un centro de histología que cuando se cierra ese centro de equipamiento didáctico se traslada al Museo de Historia Natural. Y este laboratorio abastecía de preparados histológicos a todos los liceos que hay en el país. ¿Ah? Si uno va a un liceo y abre una cajita de histología, van a ver que tiene un sellito o tiene una etiqueta que dice Centro de Equipamiento Didáctico. ¿Ah? Ahora esos preparados se siguen haciendo en el museo, no abastecemos todo el territorio porque, bueno, hay falta también ¿no? de personal, pero sí seguimos haciendo pasantías, por ejemplo, con estudiantes de sexto de medicina o estudiantes de medicina que vienen a aprender técnicas de histología al museo. Bueno, por supuesto, nuestro principal cometido, las visitas guiadas, abiertas también a todas las instituciones y a todas las organizaciones que quieran hacerlo con agenda. Y una cosa bien importante que se hace en el museo, desde el año 1999 funciona un grupo que se llama Teatro Museo. Esto fue gracias a una docente que trabajó muchos años en el museo, que es Lucia Todone, que ella a partir de un viaje a Estados Unidos trae esta idea del Teatro Museo, y varios docentes que siguen hasta el día de hoy trabajando en este equipo, producen sus propios guiones, siempre vinculados al conocimiento científico, y presentan sus obras todos los martes en el museo a todas las instituciones que se agendan, ¿sí? Las obras... Ay, pero sí, la voy a mencionar, me están dando letra, sí. Las obras siempre te decía están vinculadas al conocimiento científico, han habido obras sobre VIH, sobre el cuidado del agua. Este año, este que está acá, este título, Eso está en la ciencia, atravesando el tercer cristal, es la obra que los compañeros prepararon para este año, que trabaja un poco esta temática del rol de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Las obras transcurren en el espacio del museo. A partir de ahí se hace una especie de debate con los estudiantes que vienen y con los docentes. Y bueno, ahí está, como dice Martín, es una de las otras actividades que vamos a tener, ¿no? Acá en el Museo Nacional. O sea que los compañeros van a venir a brindar la obra para que todos aquellos que la puedan ver puedan acercarse. Y en el museo trabaja con nosotros Gustavo Riestra, capaz que alguno de ustedes lo conoce. Él es el director de Cultura Científica y trabaja con co-ejecución ANEP Cultura Científica, ¿no? a partir del Ministerio de Educación y Cultura, en toda la parte de desarrollo de cultura científica. Así que también el museo participa en todo lo que es campamentos científicos, clubes de ciencia, el programa de Más Mujer en Ciencia también. Tenemos vínculos fluidos con todas esas actividades. Y después contarles que tenemos algunas actividades especiales, como la mayoría de las instituciones del país, en donde participamos en la Universidad de la Noche, participamos abrimos el Día del Patrimonio, hemos logrado tener algunas publicaciones, por ejemplo, acá está Martín Busquiace, que
logró hacer una publicación vinculada más a lo pedagógico, ¿no? Y al conocimiento de la forma nativa a partir de algunas entrevistas que se fueron haciendo de los visitantes del museo, y participamos en la evaluación de proyectos de secundaria, primaria y educación inicial a nivel de todo el país, como por ejemplo los proyectos cardiosaludables que se los puse ahí. Y bueno, y también, y ya les dejo paso a mis compañeros, en el museo ha sido como una sede también para por la que se gestan estos proyectos vinculados a los fondos concursables para la cultura del MEC. Así que tenemos el placer de que Martín Batallés y Erika del Pino han logrado participar en estos proyectos y acercarse al museo. Nos han ayudado a desempolvar, a buscar tesoros, y así encontramos maravillas, encontramos amigos. Y bueno, es un placer para nosotros poder trabajar con ellos. Así que yo les dejo muchas gracias. Los dejo con ellos, que son las estrellas de la exhibición y de la presentación del día de hoy. Vamos a sentar. ¿Cómo se pone? No. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sí, está raro, ¿no? Bueno, ahora se arreglará. ¿Me escuchan ahí? Sí, si abro sin micrófono. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, Paula y nos dejó entrar ahí. Nos dejó, claro. Todavía estamos viendo bien por qué, pero tratamos de no preguntar mucho y solo agradecerle y seguir yendo todo lo que podemos ahí, que para nosotros es como un poco nuestra segunda casa de hace unos años ya y un poco no lo podemos creer todavía. Bueno, como les decía Paula, no voy a repetir lo que ya les dijo. El museo y la biblioteca son dos instituciones que están muy ligadas y de hecho están conectadas físicamente, ¿no? O sea, de un piso al otro puedes atravesar por una puerta y llegar de un lugar al otro y no sabes bien cuál de los dos lugares es más mágico, más es increíble. Y bueno, nosotros conocimos el museo hace unos cuantos años. Creo que yo lo conocí porque mi hermano iba al IABA y un día me dijo, hay un museo de historia natural acá adentro. Hay un tigre embalsamado. Y fui y efectivamente. Y entonces no lo podía creer y después conocí a Erika y bueno, y también invité a Erika a conocer ese espacio y ella tampoco lo pudo creer y ahí sí fue como pensamos que teníamos que encontrarnos alguna excusa para pasar más tiempo ahí adentro, básicamente. Eso fue lo que, un poco lo que queríamos hacer. Para atrás. ¿Voy para atrás? Sí, porque quiero recordar el nombre. O sea, entero. Ah, bueno, no. Bueno. Quería leer el nombre entero, okay. Porque una de las cosas que el proyecto que nosotros presentamos, o sea, lo que unió y lo que terminamos conociendo a Paula, que nos abrió las puertas también, antes también nos abrió la dirección anterior, fue gracias a que presentamos este proyecto conjunto a un fondo concursable en la categoría de artes visuales, y nombramos Curiosa Naturalia, un gabinete de curiosidades inconcebibles o taxonomías confusas sobre morfologías improbables en ecologías difusas, por dos naturalistas entusiastas en siglo XXI, el Pino Batallés. Y esto tiene que ver un poco también por eso que... Por eso que decía Martín que yo conocí el Museo Torres por una charla de megafauna, que ahí lejitos todavía, en la que Martín participaba y que codirigía, en el 2018, una cosa así, y ahí quedé bastante maravillada también. Entonces, como el antecedente fue como hacer una exhibición que es la antecesora de esta en conjunto, que se llama, que fue en el 2019, y era como Curiosa Naturalia, una colección de seres y sorpresas. Y ahí la dirección de ese momento me abrió las puertas para generar una vitrina con unas
pequeños seres y rarezas en los que yo venía trabajando, y luego Martín también me estuvo colaborando con esa exhibición, y ese fue como el puntapié para que quisiéramos hacer esto en conjunto con este museo que para nosotros tiene como una atracción particular por todo lo que dijo Paula, porque nos preguntamos en general como amigos de por qué nos gusta lo que nos gusta, o sea, cuál es esa atracción, esa como fantasmagoría que tiene ese espacio, que es como la arquitectura muy impresionante, como entrar y ir a otra época. Eh, como nos gustan mucho también los gabinetes de curiosidades, que son los antecesores de los actuales museos. Este museo fue un gabinete de historia natural, eh, y bueno, tiene como todo esto que atrae en sí. Sí, y bueno, y ahí fue que nos pusimos a bucear ahí en esos. Como decía Paula, no es un museo que tenga una gran colección, es un museo que casi todo lo que tiene, los objetos, están en exhibición, pero tiene algunas cositas ahí, que tuvimos la suerte de poder acceder y de poder investigar. Entre ellas el archivo maravilloso de correspondencia, de fotografías, de trabajos de estudiantes que durante todo el siglo XX se fueron guardando ahí, la pequeña biblioteca del museo, que no es la biblioteca central, sino la biblioteca de historia natural que tiene el museo, y algunos otros rincones ahí secretos que, como ven, tuvimos que explorar, y que donde encontramos cosas que nunca nos habíamos imaginado que que íbamos a encontrar. Como por ejemplo esa colección increíble de modelos, De modelos botánicos. botánicos de la casa de Irol y de Brendel de Alemania, y que estaban ahí un poco escondidos, olvidados en desuso. Parte de la propuesta del comienzo del proyecto fue como empezar un proyecto que fuera una residencia dentro del museo, con conversaciones con colegas y con colegas de distintas disciplinas. Sabíamos que era un proyecto interdisciplinar porque era de arte y ciencia y hibridación. Eso como medio fanáticos y fetichistas de los objetos históricos, de la ilustración antigua, de la ilustración naturalista y científica, de la literatura, de la naturaleza, y también de la ficción, de las cosas imaginarias, de cómo se crea el conocimiento. Entonces, como nuestra primera, como lo que comenzó el proyecto fue: vamos a hacer algo con las cosas en desuso, o sea, vamos a trabajar y investigar un poco en eso, también hablando con la gente que trabaja ahí, también nos empezamos a involucrar con la biblioteca central, con las bibliotecólogas, a revisar y pedir los libros del siglo XIX, 1800, y empezamos a encontrar un montón de cosas. Y entonces, como que todo lo que fuimos encontrando dentro de esta búsqueda, media casual, era bastante maravilloso en sí, como que se quedaba un poco lejos el hacer algo de cero, crear algo como verdaderamente nuevo o espectacular, porque cualquier cosa que aparecía era increíble para nosotros, o sea, solamente había que mostrarla de alguna manera o cambiar un poco la mirada y la forma en la que estaba dispuesta. Entonces un poco empezamos también a trabajar con eso, como encontrando eso, pensando un poco también en lo que encontrábamos, en la correspondencia, en los cuerpos, los sujetos que están ahí, como las taxidermias, reflexionando sobre eso, sobre qué es lo que muestran los museos, ¿no? Como que nada es neutral. Tiene un proyecto que para nosotros tiene un montón de filosofía y como de pensamiento crítico y que interpela, porque bueno, los museos de historia natural nos interpelan, todo lo que tiene que ver con los animales y con la vida interpela, y está bueno poder pensar desde ese lugar dentro y también tener una conversación conflictiva sobre eso, porque es conflictivo, o sea, todo lo que tiene que ver
eso, ¿no? Como, bueno, con nuestra posición en el mundo, como con el antropocentrismo, un poco también darle una vuelta a la mirada de cómo pueden ser los museos ahora, también eso, pensar en qué es ser naturalista, ¿no? Pensando en los naturalistas de expediciones del siglo XIX, cómo va a ser un naturalista en el siglo XXI, siendo que ninguno de los dos, o sea, yo no soy bióloga, yo soy diseñadora teatral, sí siento que como de toda la vida es como, bueno, hacer algo, ¿no? Te gustan los bichos primero, entonces querés ser veterinaria, después querés ser bióloga, después sos otra cosa y terminás trabajando en teatro, o sea, entonces como que las cosas de la vida te van llevando a otras, pero siempre como con una cosa en común que es, nada, que es lo que nos mueve. Sí, yo creo que en mi caso también tenía un recorrido bastante parecido al de Erika en ese sentido, ¿no? Siempre juntando bichos muertos, juntando huesos, no sabiendo mucho por qué, y después de venir de la vida, de llevar por otros caminos, pero bueno, ahí nos encontramos también con Erika y encontramos este lugar que nos abrió las puertas, y como decía ella, bueno, nos hizo pensar un montón en muchas cosas. Para nosotros también creo que los espacios de los museos de historia natural, en la realidad, digamos, de nuestra niñez, nuestra juventud y también en nuestro imaginario, no estaban muy, vos corregime si me equivoco, pero no estaban muy disociados de la ficción y del arte, digamos, eran un poco la misma cosa para nosotros y sigue siendo un poco así, ¿no? O sea, vos recorres ahí el Museo de Liaba, el Torre de la Llosa, los distintos pisos y lo que ves ahí es un montaje deliberado de personas que fueron construyendo ese relato y después ese relato también se fue modificando a lo largo de los años en sucesivas capas, intervenciones y parches y intenciones, ¿no? Entonces, el relato que se configura ahí en el museo, nada, es muy interesante y no deja de ser eso, no deja de ser como algo que fue ido, que se fue construyendo a lo largo del tiempo por distintas personas, con distintas capas de sentido y también se termina de construir una vez que lo atraviesan y lo utilizan los espectadores, los visitantes del museo y le dan realmente otro sentido al mirarlo y eso lo pudimos comprobar efectivamente cuando hicimos nuestra exhibición con estas piezas en desuso, con estas cosas que encontramos en los depósitos y que pensamos que le podíamos dar una pequeña vuelta de tuerca, un nuevo significado y exhibirlo ahí en diálogo con la exhibición. Pero como también aparte, y nos dimos cuenta que después también cuando mucho del público lo recorría, no encontraba tanto esa diferencia que nosotros veíamos tan patente, ¿no? Y tan Sí. clara nosotros en nuestra intención. Y lo que les pasaba era que básicamente se maravillaban con todo. Con todo, claro, como una de las cosas es eso, como vos podés mostrar en natural y en los museos en general, pero como bueno, qué es lo que querés mostrar o cómo lo querés mostrar, es también la práctica de cómo se construye el conocimiento y lo que se acepta o lo que no se acepta depende mucho de eso. Dependía y sigue dependiendo porque nos damos cuenta de eso también. Como que esta ficción de que hasta ahora sigue estando una construcción, o sea, un diorama que es ficticio, que armamos, que está en la sala de aves de Torre de la Llosa, y es como que hemos visto que hay personas que van y que no dudan que eso es así. Y eso es rarísimo, pero no es rarísimo porque, o sea, está puesto en un sistema natural, debe ser así. Y ese diorama, por ejemplo, se llama 3 dramas coreográficos inesperados, y es un diorama que implica un revuelo de aves o esqueletos de aves que están en una especie de que unas se comen a otras. Entonces, como que no hay como unas preguntas, pero bueno, nada, está puesto ahí, entonces como vamos a preguntarnos en eso. Cambiar un poco el relato de las cosas, que un poco todo es un relato ficticio ¿no? Bueno, hoy creemos lo que este es el disociación de los organismos. Claro. Puede ser muy evidente que no es,
pero en realidad como que a veces no pasa, pasa. O sea, preguntan ahora, lo vemos, ¿no? Como cada vez que alguien va al museo y nosotros estamos ahí, que de hecho somos como somos como la asociación amigos de Torre Sí. de Llosa, que somos dos Dos. voluntarios. Sí. Como que vemos eso, tipo, preguntan, pero este bicho, pero en realidad es tipo una taxidermia de una mulita, o sea, sí, no, nadie entiende nada que sea real. Y bueno, es así un poco también, como no, y lo que estuvo bueno también, como el destaque fue como el relato y las conversaciones con muchas personas como la que estuvimos, ¿no? Con Paula Martín, Víctor que hace las visitas, las bibliotecólogas, tuvimos como mucha conciencia como y apoyo de nuestra sensei en la conservación, Mariana Di Giacomo, que está por ahí online, como entendiendo un poco como el tratamiento de las piezas también y del cuidado, hicimos mucha conservación preventiva, o sea, limpieza, muchos, o sea, todo ese bosque abandonado, digamos, que en un momento estuvo en exhibición, todos estos modelos botánicos, además, modelos ya, es como una pieza de arte en sí, porque además tienen más de 100 años, son hechos de escayola y papel maché, por casas europeas, algunas seguramente fueron, no estas, pero fueron reproducidas en esto que contaba Paula del centro de Material didáctico. ahí va de material didáctico, por ejemplo, pero como que todas estas cosas ya no había que hacerles nada, ya en sí ya son una pieza de arte, o sea, de hecho esto se hacía en fines del siglo XIX, principios del XX, en talleres donde eran hechos con molde, donde eran pintados a mano por talleres de 150 personas tal vez, pero uno los pintaban, pasaban, o sea, son piezas que además hizo alguien, entonces eso tiene, la verdad que tiene, bueno, ya por sí solo, como que eso es lo que más nos gusta también de lo que, Sí, de lo que vimos que podemos hacer. claro, ¿no? Y además terminó lo que empezó también como un proyecto que nos propusimos como puramente, no sé si puramente, pero bueno, que más vinculado con el mundo de las artes visuales, de apreciación estética. Rápidamente nos dimos cuenta que también iba a terminar siendo un proyecto de rescate, de restauración, de conservación, de empezar a trabajar junto con el personal del museo, con la directora, para ver, bueno, cuál es la mejor manera de, bueno, encontramos... No, porque una vez que encontramos esas cosas ya no había forma que eso no pasara a ser nuestra responsabilidad, de alguna forma, digamos, ¿no? O sea, una vez que volvimos a encontrar esos modelos didácticos, que empezamos a trabajar con esas taxidermias, empezamos a investigar el origen de todo eso, ya, bueno, ahora era también un poco nuestra responsabilidad continuar con el trabajo de conservación y empezar a pensar estrategias. Ustedes saben que el museo, como tantos museos, le faltan muchísimos recursos, sobre todo en la parte de conservación y de conservación preventiva. Tiene un acervo impresionante, pero que claramente está en riesgo y que necesita de otros apoyos y de personal calificado para poder conservarlo, porque es realmente único en el país lo que hay ahí y es una pena bueno, que se deteriore o que pase desapercibido. Bueno, un poco desde nuestro lugar lo que intentamos hacer un poquito, además un poco visibilizar eso, si bien no era nuestra intención original, pero bueno, después queda un poco claro que también era visibilizar ese patrimonio, mostrarle a otras personas, conversar sobre eso y tratar de que bueno, a ver si había alguna forma de que esa rueda siguiera girando y empezar a obtenerse más interés de la gente, de las autoridades y de todo el mundo que está alrededor de los museos para que eso se conserve. Y ver que esos espacios no son espacios muertos, son como espacios revivos, en verdad, como que lo que está buenísimo además de la apertura, a que son espacios para las discusiones y como para la reflexión de un montón de temas, no como no solo lugares de paso, como toda la parte del IABA, o sea, la parte del museo, la biblioteca, o sea, como durante el tiempo que estuvimos ahí además vimos como cómo lo usan los chiquilines y no chiquilines, como también, no sé, la biblioteca va gente que vive en la calle y va a leer a la biblioteca y cualquiera de los libros que nosotros estuvimos viendo del siglo XIX lo puede ir a pedir cualquiera mañana, por ejemplo.
y puede encontrarse cosas increíbles, como estar un rato ahí. Pueden empezar aparte, como que está buenísimo saber cómo fue la historia del Museo con Torres de la Llosa también, que como con la parte esa educativa del conocimiento a través de la experiencia, ¿verdad? Muy Clemente Estable también, muy como desde la práctica, desde el pensar, desde sorprenderse, preguntarse a la vez, como dice Rachel Carson, como mantener ese sentido del asombro medio vivo siempre, ¿no? Como que las incongruencias también, un poco las rarezas estas que también nos gustan mucho, son porque las incongruencias son las que también te permiten, bueno, como pensar más otras realidades y otras propuestas y a abrirte o sea, abrirte al diálogo de verdad, como pensar otro tipo de heterogeneidades, de discusiones sobre la diversidad, sobre quién avala o no las cosas, ¿no? Como en esto para mí lo de qué se quiere conservar, qué se quiere preservar y qué no, o dónde se pone el foco. Vimos, por ejemplo, un montón de cosas en torno a la apreciación estética con respecto a la belleza, por ejemplo, o a la fealdad, en muchos de los textos de historia natural del siglo XIX, que luego se van repitiendo. Entonces ahí el discurso va cambiando y hace que, por ejemplo, al panda le vaya mejor que a la tortuga mata-mata. No sabíamos a leer, que nos encanta. Mirá, justo, hablando de la tortuga mata-mata, ¿no tenés algo para leerle sobre la tortuga mata-mata? Encontramos esta hermosa poesía naturalista de un libro de historia natural de Zoología 3, tomo 4, 1920, de Klaus. Kelis mata-mata. Es imposible que exista animal más feo que este. Kelis mata-mata. Es imposible que exista animal más feo que este, cuya horrible figura, bastante asquerosa de por sí, no necesitaba, por cierto, el nauseabundo olor que despide para hacerlo todavía más repugnante. Aquella cabeza y cuello forma de trompa, cubiertos de excrescencias de toda especie, aquellos pies con toda clase de apéndices, susceptibles unos y otros de encogerse debajo del caparazón, me infundían el más profundo horror cada vez que los contemplaba. Hohenbrand, con toda su fantástica imaginación, jamás hubiera podido encontrar tan completo ideal de lo feo y asqueroso como el que la naturaleza ofrece a esta especie. Repito, Historia Natural, Zoología 3, tomo 4, 1920, C. Klaus. Y de estos hay tipo millones, muchos textos que hablan sobre la estética y la presentación estética de muchos seres, que de hecho por eso al panda siempre le va a ir mejor que la tortuga mata-mata, porque también los discursos hacen que nada, que nos gustan algunas cosas más que otras, entonces como cambiar un poco la mirada siempre está bueno para ver que nada, que el mundo es muy heterogéneo, es muy heterogéneo, y que la diversidad de apreciaciones, o sea, es tan grande como todo lo que no conocemos. Tortuga. Pobre tortuga. Eh, Yo le voy mostrando imágenes. Muestra. No sé si tengo mucho más para decir. Bueno, esas son algunas postales miren y esto cositas sí. que generamos. Contarles. Bueno, ahí va. Estos son unos postales, que eso que decía, que hicimos con algunos de los materiales que encontramos. Y esto es la inauguración o el paseo inaugural que hicimos en el año 2022, guiado por la prestigiosa profesora K. Wonderty, que creo que nos está mirando por videollamada, ¿puede ser? Ojalá. Tal vez sí. Bueno, que fue un paseo guiado. Algunas de las personas que están acá estuvieron, veo. Que fue, bueno, un recorrido guiado por el museo y por la exhibición que habíamos hecho. Y para muchas personas era la primera vez que iban al museo y nada, verle las caras de asombro, como se parecían mucho probablemente a las nuestras en el primer momento. Se llenó de gente, estuvo buenísimo. Y bueno, fue una visita guiada, un recorrido que estuvo acompañado por algunos de estos textos, como el que leyó recién Erika, ¿no? Textos que encontramos en los libros de historia natural, sobre todo del siglo XIX,
más otros textos también que fuimos recopilando. Y bueno, era ese recorrido por los distintos cuartos y habitaciones del museo y de la biblioteca central. Y después, bueno, una vez que terminó digamos, la exhibición, que quedó montada por varios meses, obviamente no era como que nos íbamos a ir del museo, ¿no? Nos iban a tener que echar, básicamente. Entonces, seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas, por ejemplo, para el Día del Patrimonio 2022 y 2023, como pequeñas, ¿no? Pequeñas muestras como esto que trajimos acá, ¿no? Pequeñas, como extraer cosas de las sombras de ahí de los depósitos y echarle un poquito de luz y ponerlos también, disponerlos de alguna forma que a nosotros nos resultara interesante y mostrar un poquito del acervo, aparte del acervo que ya está exhibiendo en el museo. En este caso, una muestra de ilustración botánica y faunística, de distintas láminas y libros que hay en la biblioteca y una jornada de dibujo para niños y niñas que podían ir recorriendo el museo y dibujando lo que veían ahí en esas tablitas. Y después también otra cosa maravillosa que encontramos en los depósitos fue la colección de clichés, o bueno, que son estos como sellos de metal que se usaban para imprimir figuras en libros y en otro tipo de materiales impresos. Bueno, encontramos esa colección increíble de sellos y gracias a la gente del taller La Buena Letra, que Erika es parte de ese taller, hicimos una jornada como de rehabilitación de esos sellos y de volver a darles como una vida, que nos cedieron también ahí el espacio de la biblioteca para usar las prensas y con distintas tintas fuimos haciendo, volviéndolos un poco a la vida. Sí, como que esa parte de estas pequeñas cositas que son más simples, que es eso. Bueno, Día del Patrimonio, bueno, vamos a hacer una muestra. Hubo tanto del archivo que encontramos y tanto de todo lo que hay, que es como millones de exhibiciones que habría que hacer y millones. O sea, una sola tendría que ser de las carpetas de los estudiantes del siglo XX, porque son una joya por lo que es, por la tipografía, por la caligrafía, por la forma de hechura, o sea, etcétera. Hay millones de cosas. Entonces, estas cositas como ilustración científica, mostramos todas estas joyas de imprenta, pintadas, grabados. Esta es otra, y fue como una colaboración entre el museo, la biblioteca y el taller La Buena Letra, porque es eso, es como que la historia también de la ilustración científica, del grabado, de la historia de los libros, está todo demasiado relacionado, y se hacen como sinergias ahí muy interesantes, porque como esas colaboraciones medias casuales también, como que de intereses que capaz que no son tan comunes, pero pero tienen un montón de cosas, ¿no? Como cualquier ilustración de estas tiene como de todo, desde la caligrafía, la litografía, bueno, qué grado de realidad maneja la ilustración y qué grado de fantasía, como esa que no se ve, pero sí, la banana. nada podrida con las mariposas, como que hay un montón de cosas. Sí, sobre todo eso, el mundo de la imaginación que fuimos encontrando ahí, tanto en los montajes de las exhibiciones como en las ilustraciones, en los libros y en los textos, es Por eso decía Erika eso antes, ¿no? O sea, nosotros fuimos con la intención de crear un mundo maravilloso, de las cosas, ¿no? De crear una fantasía, y después esto ya nos superaba ampliamente, digo, no había mucho que hacer, digamos, más que ponerlas un poquito ahí y mostrarlas, ¿no? Eso fue, claro, estaba ahí. Y bueno, creo que me faltó hablar un poquito también de la Biblioteca Central, y Erika dijo recién, ¿no? La colección de libros de historia natural que tiene la Biblioteca Central y el espacio de exhibición ahí que lo mostraba hace un ratito, ven lo que es una cosa que no se puede creer. Nosotros montamos ese pequeño como gabinete ficcional de historia natural con cosas que trajimos del museo y de nuestras colecciones personales de huesos que encontramos en la playa y en otros lados y en el campo. Y armamos ese, ¿cómo? Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Armamos ese pequeño gabinete ficticio, pero lo mismo, ¿no?
el entorno, digamos, lo era todo, digamos, ¿no? Imagínense eso que nos montamos ahí en cualquier otro entorno, probablemente no hubiera sido no hubiera tenido esa magia que tiene ahí. Bueno, y como decía Erika, probablemente nos quedan como 20, 30 exposiciones distintas para hacer ahí, o 100, no sé cuántos, 1000. O sea, es infinito lo que hay ahí, y eso que es un museo chico. Es un museo chico, pero no se termina más, digamos. Así que los invitamos a visitar el museo también, ¿no? El museo está abierto de lunes a viernes, no me acuerdo qué hora, de 9 a 17, ahí en el edificio del IAO. Y no sé si vos querés decir algo más o los invitamos a pasar. Pequeño gabinetito. Gabinetito. Tenemos unos fanzines para que se los lleven de recuerdo. Tenemos una pequeña kiosquito de Curiosa Naturalia que tenemos ahí. En realidad no es un kiosquito, pero no le vamos a vender nada porque es todo patrimonio, pero pueden ir y recorrerlo. Y les queremos agradecer mucho por haber venido y también a las personas que se conectaron desde otros países que sabemos que están ahí. Muchas gracias por Y escucharnos. también tenemos que invitar a otra cosa. Tenemos que invitarlos. Tenemos una invitación para hacerles para el próximo 26 de agosto en la sala del Mira Teatro Solís. Lunes 26 de agosto. Vamos a hacer una pequeña fechita con Curiosa Naturalia en el marco del ciclo de poesía Más allá de los mundos, que se va a llamar Acabia, un museo de historia natural. ¿Por qué se va a llamar Acabia? Porque pues es de poesía naturalista, científica y literatura, porque durante 100 años fue sede del Teatro Solís del Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, no es mismo. Entonces ahí hicimos una investigación que iba a hacer Javier también por formar parte de ella. Y bueno, los invitamos, que va a ser ahí en la sala del Mira el lunes 26. Lunes 26, entradas a la venta. A la venta en boletería y Gracias.